revelado, el inesperado momento en que encontré a mi hijo en peligro mientras la fiesta continuaba. El sol brillaba intensamente en el barrio, reflejando la alegría y el bullicio de la fiesta de cumpleaños de Javier. Francesco, profesor de matemáticas, se movía entre aromas de comida casera y risas infantiles, pero en su corazón latía la preocupación. Había tantas cosas en juego: su estabilidad económica, la prestancia de su carrera y la relación con su hijo. Cada rayo de sol, cada gesto festivo, era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su mundo. La vida lo había sometido a un vaivén de angustias y, en este momento de celebración, la sombra de lo que no podía controlarse se alzaba sobre él. Mientras ajustaba la decoración de globos en el patio, Francisco buscaba con la mirada a su hijo. Javier, pequeño y lleno de vida, corría alocadamente detrás de sus primos, riendo como si no hubiera más que hacer en el mundo. Sin embargo, la risa de su hijo se desvaneció en un eco lejano cuando, al atender a su esposa sobre el menú de la fiesta, perdió de vista a Javier. Este instante se volvió ominoso. De repente, un murmullo resonó desde la calle. Francesco giró la cabeza y su corazón se detuvo. Un grupo de adolescentes, conocidos por su actitud desafiante, se congregaba frente a su casa. Los rostros de aquellos muchachos reflejaban una mezcla de desprecio y diversión. Y en medio de esa turba, ahí estaba su hijo, acercándose a ellos con la inocencia de sus 10 años. Francesco sintió una presión en el pecho que se intensificaba a medida que el miedo comenzó a apoderarse de él. Los recuerdos de sus propias lecciones de vida, impartidas con amor y sacrificio, fueron opacados por la angustia de la actualidad. Con cada paso que daba hacia la puerta, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Si no intervenía, podía pasar algo terrible. Si lo hacía, podría provocarlos. Era un dilema moral que le causaba un nudo en el estómago. ¿Debería ser el padre autoritario que controla la situación, o el padre sabio que enseña el valor del respeto? ¿Podía hablar con esos adolescentes y confiar en que entenderían las consecuencias de sus actos o sería mejor no arriesgarse? Dios mío. El caos de su mente se sentía como una tormenta incontrolable. Justo cuando se asomaba a la entrada, escuchó una voz elevada que retaba su autoridad. Las palabras dolían, atravesando la barrera de su confianza. Sin embargo, la mirada de Javier, que se encontraba en medio de esa revelación, lo atravesó. Francisco podía ver el diminuto destello de confusión en los ojos de su hijo, y con ello, un océano de responsabilidad se desbordó en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tumulto aumentaba, y un nudo se formó aún más fuerte en su garganta. No solo se enfrentaba a un grupo de chicos rebeldes, sino a los fantasmas de su propia infancia, donde entender el honor de un padre y lo que es proteger a los suyos era fundamental. Francisco sabía que este momento era crucial, que podía definir el futuro de su hijo. La música de la fiesta retumbaba como un eco distante, inconsciente del peligro cercano, y su decisión, el acto que podría cambiarlo todo, lo aguardaba. Francesco sintió como su cuerpo se volvía pesado mientras se acercaba a la puerta. La presión de la situación era aplastante. Había tanto en juego y el peso de su responsabilidad lo abrumaba. Las risas y la música que caracterizaban la celebración se convirtieron en un telón de fondo lejano, como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiera ese instante en el que su hijo podía estar en peligro. Cada paso hacia la entrada era un ejercicio de valor. En su mente, recordaba las enseñanzas que había intentado inculcarle a Javier, la importancia de la integridad, la valentía,
el respeto por uno mismo y por los demás. Ahora, se encontraba en la encrucijada de poner en práctica esas lecciones. La inevitabilidad de confrontar su propia inseguridad como padre lo invadió, ya que el miedo a fallar resonaba más fuerte que los gritos de fiesta. ¿Qué haría yo?, se preguntó en un instante. No solo se trataba de proteger a su hijo, sino también de asegurarse de que aprendiera a manejarse en situaciones complicadas, a ser consciente de las dinámicas de poder que a menudo imperan entre los más jóvenes. La necesidad de equipar a Javier con las herramientas necesarias para navegar en un mundo lleno de desafíos le provocó un nudo en el estómago. Finalmente, tomó una decisión. No podía ser el padre que se escandalizaba, no era su estilo, debía ser el padre que actuaba con sensatez y firmeza. Se acercó un poco más, centrando su mirada en el grupo de adolescentes. Sin embargo, su mente no podía evitar preguntarle cómo había llegado a este punto. ¿Acaso su enfoque en su trabajo había desviado su atención de lo realmente importante? Las largas horas de preparaciones para las clases y la carga de compromisos lo habían alejado de algo tan primordial como la conexión con su hijo. Ese pensamiento lo sacudió. Debía recuperar el tiempo perdido. A medida que se gestaba en su interior esta epifanía, Francisco sintió que comenzaba a tomar control de la situación. Se acercó al grupo sin perder de vista la figura de Javier, cuyas miradas se cruzaron. En su expresión había un rayo de esperanza, una chispa que podía hacer la diferencia entre el miedo y la valentía. El momento en que ambos se encontraron visualmente, Francisco supo que era el momento de actuar. «Javier, ven aquí, por favor», dijo con firmeza, sin dejar que el tamborileo de su corazón afectara su tono de voz. Los adolescentes le lanzaron miradas desafiantes, pero él no podía dejar que ese desprecio lo intimidara. Había algo más importante. Con una claridad renovada, Francisco se acercó aún más, decidido a poner fin a cualquier posible confrontación antes de que se intensificara. «Miren, chicos, sé que están buscando un momento de diversión, pero esto no está bien. Mi hijo está aquí para disfrutar de su cumpleaños, no para meterse en problemas», declaró, observando las reacciones. Algunos entre ellos mostraron desdén, otros parecieron sentir la presión de la intimidad de la situación. Una elección iba a ser forzada. Mientras continuaba, comenzaba a comprender algo más significativo. Este encuentro no era solo una batalla por la protección de su hijo, sino también por su propio desarrollo personal como padre. Aquí estaba la oportunidad de enseñarle a Javier no solo a defenderse, sino a cultivar el respeto en una situación peligrosa. El cambio de su perspectiva se transformó en algo tangible, un puente entre su propia inseguridad y la lucha de su hijo por entender su entorno. La tensión aumentaba, y la mirada de Javier, llena de confianza ahora, le dio una dosis de coraje. Sin embargo, Francisco sabía que lo que estaba en juego era más profundo que una simple confrontación. La oportunidad de construir un verdadero vínculo con su hijo lo esperaba, y con ella, el significado de ser un padre en los momentos más desafiantes. Un grito rompió el aire y registró en su mente que el camino apenas comenzaba. Todo se centró en aquel instante, la decisión de ser un hombre con valor, un padre consciente. Pero, ¿podría realmente lograrlo ante la adversidad que se aproximaba? El aire se tornó denso, y Francisco sintió como la adrenalina corría por sus venas. Los rostros alrededor parecían desdibujarse mientras su atención se centraba en Javier y en el grupo que lo rodeaba. Presentía que tras la fachada de jocosidad y despreocupación de los adolescentes, se escondía un voltaje de tensión que podía estallar en cualquier momento. ¿Vas a quedarte parado ahí?, le susurró una voz dentro de su mente, recriminándole su terrible pasividad de los últimos años. Había creído que su dedicación al trabajo traería prosperidad, que cada hora extra invertida era un ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de que quizás había descuidado lo más importante: su conexión con Javier, su relación como padre e hijo. Con cada palabra que salía de su boca, el eco de sus inseguridades reverberaba en su interior.
Voy a tener una conversación sincera con él. No puedo permitir que la falta de tiempo diluya nuestras vidas. Mientras observaba las reacciones del grupo, empezó a recordar la última vez que realmente había hablado con Javier. Hacía demasiado tiempo que se limitaba a preguntas superficiales y respuestas automáticas. Pasar tiempo juntos se había convertido en una tarea más, en lugar de ser un momento valioso a compartir. Francisco sintió como la decisión de intervenir le transformaba. En lugar de entregarse al pánico y la autocompasión, comenzó a vislumbrar la posibilidad de convertirse en un faro de entendimiento y guía. No solo se trataba de salvar a su hijo de un momento potencialmente conflictivo, se trataba de marcar el inicio de una nueva dinámica entre ellos. La necesidad de un compromiso renovado lo impulsó a ser más audaz en sus palabras, a abordar no solo a Javier, sino a esos jóvenes que, de alguna manera, también buscaban aceptación y dirección. Javier, confía en mí. Este es el momento de demostrar quién eres realmente, lo alentó, con mirada decidida. La mentalidad de Francisco daba un giro, iba más allá de ser un protector, buscaba ser un mentor. No se trata solamente de evitar problemas, se trata de aprender cómo enfrentarlos. Los rostros de los adolescentes comenzaron a cambiar. La actitud desafiante fue reemplazada gradualmente por un aire de curiosidad. Francisco vio cómo algunos comienzan a recular, asimilando que sus acciones no estaban libres de consecuencias, mientras que la mirada de Javier se llenaba de confianza en sí mismo. Era un momento clave, pero Francisco sabía que eso no significaba que el desafío hubiese desaparecido. Se dio cuenta que no solo estaba guiando a Javier, sino que también estaba forjando su propio camino hacia la paternidad. Había trabajado en la enseñanza, el respeto y la defensa de los valores, pero ahora debía hacer la transición hacia un papel más activo, ser el modelo a seguir que realmente quería ser para su hijo. Cada palabra podía ser un ladrillo, cada decisión una dirección en su nuevo camino. A medida que la atmósfera se tornaba más receptiva, la sensación de peligro mutable despertó en Francisco una impulsiva elucubración. Podría ser capaz no solo de hablar, sino de escuchar. La frase resonaba en su mente como un mantra. Escuchar las historias de su hijo, sin juzgar ni encasillar, podría ser el primer paso hacia el entendimiento que nunca había buscado. Cuando un adolescente en particular, más corpulento y de mirada dominante, dio un paso al frente, Francisco sintió que la tensión regresaba. Era como si el universo le indicara a gritos que había una prueba esperando. ¿Cómo manejaré la confrontación?, pensó. La decisión se cernía sobre él, dejar que el miedo lo intimidara o seguir adelante, decidido a construir una relación con su hijo basada en la honestidad y el respeto. Comprendía que el verdadero desafío no era hoy, en esta situación, sino los días y meses que vendrían, donde debía continuar trabajando para ser el padre que deseaba ser. El latido acelerado de su corazón servía como un tambor que marcaba la pauta de lo que estaba a punto de suceder. Francisco enfrentó al joven que se había atrevido a desafiarlo, y aunque su voz aún contenía un poco de temblor, en su mirada había un nuevo fuego. Esto es solo el comienzo, Javier, se dijo a sí mismo. Mientras la confrontación se planteaba, una nueva resolución crecía en su interior. Pero, ¿podría realmente sostener esta nueva identidad en el caos que se avecinaba? El silencio que siguió a la intervención de Francisco colisionó con la expectativa palpable de la multitud. Javier, con su mirada fijada en su padre, parecía absorber cada palabra, pero la intimidación del chico corpulento empezó a gestarse en el aire. Francisco sintió que la tensión desbordaba de su propio ser, la presión en su pecho casi paralizadora. Aún así, tomó una decisión, no dejaría que su miedo determinara su comportamiento. Allá atrás, por favor, dijo, dirigiéndose al joven desafiante. La respuesta no fue la que esperaba. En lugar de replegarse, el adolescente sonrió, mostrando una confianza que se movía en el filo de la provocación. Francisco comprendió que no solo estaba enfrentando a un grupo de jóvenes, sino también, y más importante aún, a sus propias inseguridades.
Soy tu padre, Javier, no un enemigo, continuó, esta vez procurando que su voz resonara con firmeza. La frase le robó el aliento. Al pronunciarla, Francisco se dio cuenta de que no solo se trataba de establecer límites, sino de redefinir su rol. De repente, la profunda errancia que lo había acompañado en los últimos años se transformó en una búsqueda de autenticidad. Sin embargo, la incertidumbre aún lo acechaba. La necesidad de ser el padre que Javier necesitaba comenzaba a generar una presión inusitada. ¿Y si al final no estoy a la altura?, se cuestionó. Esa pregunta lo atrapó y, al mismo tiempo, lo empujó hacia adelante. Reflexionó que esa vulnerabilidad era quizás lo que su hijo necesitaba ver, un padre dispuesto a asumir su propia fragilidad. Javier observaba absorber la incertidumbre en el rostro de su padre, y Francisco sintió un impulso renovado al darse cuenta que su hijo también podía sentirse perdido. No sería el héroe de un cuento de hadas, pero sí podría ser un ser humano real, quien también se enfrenta a la posibilidad de fallar. Cuando el joven sin confianza alguna finalmente respondió, lo hizo con un guiño sarcástico, una provocación destinada a desatar la ira de Javier. Fue un momento crítico. Francisco supo que era su oportunidad de demostrar a su hijo que la fuerza no se mide por la confrontación física, sino por la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. No tienes que demostrar nada aquí. Si eres amigo de Javier, acompáñalo y él te llevará a su mundo. Pero no es así como abordamos los problemas, articuló con claridad, enderezando su postura. La tensión en el aire cambió. Vio que incluso el grupo comenzaba a reconsiderar su actitud, sus risas se atenuaban, y la curiosidad se apoderaba del ambiente. El bullicio de la fiesta seguía fluyendo en el fondo, pero la conversación se había vuelto un microcosmos de nuevas posibilidades. Francisco se dio cuenta de que aquellos momentos dolorosos que nunca había gustado de enfrentar eran las oportunidades que había estado buscando. En ese instante, la paternidad comenzaba a liberarlo de las cadenas que lo amarraban a un papel pasivo. Sin embargo, la mirada del chico corpulento permanecía fija, retadora, como un recordatorio de que no todo estaba resuelto. Francisco podía sentir que la batalla aún no había terminado. Mientras Javier inclinaba la cabeza, Francisco se preguntó si la firmeza mostrada haría una verdadera diferencia en la vida de su hijo. La conexión entre ellos ahora era un campo fértil, pero la ansiedad lo invadió a pesar de su reciente descubrimiento personal. ¿Sabré cómo cultivarla? Cuando el vibrante sonido de una explosión de risas estalló a su alrededor, Francisco se sintió empujado a continuar su esfuerzo. Era evidente que su visión del tipo de padre que quería ser necesitaba acción continua, no solo una intervención única. Había un mundo de interacciones que construir, cada una con sus propios retos. Justo cuando se sentó a contemplar cómo seguir adelante en su nueva filosofía de paternidad, una voz en su interior cuestionó: ¿realmente tienes lo que se necesita para ser el padre que tu hijo merece en un mundo tan complejo? El eco de esa pregunta no se desvanecía. La atención se dividía entre el grupo y su hijo, y Francisco se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Su desafío no solo sería con Javier, sino dentro de sí mismo. Y cuando, de repente, el grupo se dispersó, un nuevo rostro, conocido pero distante, apareció en la multitud. ¿Cómo podría ser posible que ella estuviera aquí?, pensó Francisco, sintiendo que el verdadero desafío venía hacia él. La multitud se movía en un vaivén incesante, una danza de risas y luces brillantes. Sin embargo, Francisco sentía que la vida se detuvo en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Laura. La figura familiar que una vez había llenado su hogar ahora se convertía en un recordatorio hiriente de lo que había perdido, y un nuevo torrente de emociones comenzó a brotar en él. Mientras su corazón palpitaba con fuerza, las dudas comenzaron a formarse de nuevo en su mente. ¿Estará aquí para reanudar viejas heridas? Se preguntó si este reencuentro podría desestabilizar el pequeño avance que había logrado con Javier. La búsqueda de conexión con su hijo parecía tambalearse al ver a la mujer que había sido parte de su vida, pero que también había alimentado su confusión y dolor.
La tensión en el aire era casi palpable, y cuando Laura lo saludó con una mezcla de sorpresa y timidez, fue como si una corriente eléctrica recorriera el espacio entre ellos. Las palabras comenzaron a fluir involuntariamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando que su tono fuera casual, pero la intensidad de la emoción lo traicionó. Vine a ver a unos amigos. No sabía que tú también estarías, respondió ella, buscando la manera de deslizarse de nuevo en su vida sin causar más estragos. Sin embargo, su presencia abrió la caja de Pandora que había estado sellada dentro de Francisco. Mientras la conversación continuaba, su mente divagaba entre el pasado, los recuerdos, risas compartidas, la frustración del tiempo perdido, y el presente, donde Javier aguardaba cerca, desnudando una vulnerabilidad que Francisco aún no podía manejar del todo. La lucha interna se intensificaba. Este encuentro no solo provocaba nostalgia, sino también la incógnita de si su hijo había notado la aparición de su madre. Necesito ser sólido, no puedo permitirme que esto me desvíe, pensó con determinación. Convertirle en el padre que su hijo necesita sería un trabajo en curso, pero la aparición de Laura era una prueba de fuego. Ella era una representación de sus fracasos y también de la esperanza de recuperar lo que una vez fue bueno en su vida. Francesco tomó un respiro profundo, intentando centrarse en su hijo. Javier, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y desconcierto, lo observaba desde unos metros atrás. La mirada de su hijo le recordó la fragilidad que necesitaba abordar. Era tiempo de actuar, de mantener la firmeza que había comenzado a construir. Francesco se giró hacia Javier, sintiendo que el control de su situación se deslizaba entre sus dedos. ¿Estamos bien, Javier?, preguntó, su voz resonando con un nuevo propósito, tratando de capturar la atención del joven que parecía debatirse entre la curiosidad y el miedo. En su interior sabía que seguía siendo un padre en evolución, y que cada interacción era una pieza del rompecabezas que debía encajar en la relación que él quería cultivar. Mientras tanto, Laura continuaba observando, su presencia como un eco del pasado que lo llamó con fuerza. Francesco sabía que su respuesta a esta situación podría definir su futuro. ¿Debería pedirle que se acercara? ¿Sería un error hacer que Javier la conociera ahora? La presión sobre sus hombros aumentaba, y mientras la ansiedad amenazaba con abrumarlo, la idea de fallarle a su hijo se transformaba en un fuego ardiente en su interior. Sabía que la respuesta no solo dependía de la conexión pasada, sino de su deseo de avanzar. No puedo dejar que mis miedos nos paralicen. Esa realización lo llevó a una decisión repentina, un cambio de dirección en medio de la confusión. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a Javier. Antes de que pudiera cuestionar la sorpresa que tenía delante, Francisco pronunció: «Esta es tu madre, Javier». El silencio que siguió al anuncio fue ensordecedor, marcando la tensión en el aire. Francisco supo que un nuevo capítulo estaba por abrirse, y no podía prever las implicaciones que tendría en su camino hacia la paternidad. ¿Podría la presencia de Laura convertirse en una aliada o un obstáculo en su desarrollo como padre? Mientras las miradas se entrelazaban, una sombra de incertidumbre empezó a delinearse, marcando el inicio de una nueva batalla interna. Francisco sintió que este sería un momento crucial para definir su rol y, lo más importante, el vínculo con su hijo. Sin embargo, en su pecho había una certeza perturbadora: ¿realmente estoy preparado para enfrentar lo que vendrá ahora? Francesco observaba a Javier y a Laura, cada uno atrapado en un torbellino de emociones propias. El silencio se convirtió en un campo de batalla donde las palabras no pronunciadas resonaban más fuerte que cualquier declaración. Francisco, con la mirada fija en su hijo, sintió que cada segundo era una eternidad. La tensión condensada se manifestaba en el roce de sus manos, temblando sutilmente. ¿Qué dirá?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. Había deseado que este momento llegara, pero ahora que estaba aquí, el miedo y la incertidumbre azotaban cada esquina de su mente. Javier desvió la mirada hacia Laura.
sus ojos llenos de preguntas y confusión. ¿Es ella? Finalmente, Javier rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Francesco lo vio inclinarse un poco hacia adelante, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sí, tu madre, respondió Francisco, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Quería que su hijo lo percibiera como un faro de seguridad, que nunca más se tambalearía ante la oscuridad de su pasado. Pero cada palabra parecía llevar consigo todo un peso de incomprensión y dolor. Javier hizo una pausa, y solo el sonido pululante de la música de la fiesta seguía enmarcando el aire, casi desentonando con la gravedad del momento. Laura, visiblemente afectada, tomó un paso hacia adelante. Javier, comenzó a decir, pero se detuvo. El eco de sus propias dudas lo detuvo. Francisco se percató entonces de que no solo se trataba del reencuentro, sino de la oportunidad que se presentaba. Era momento de abrir un camino que favoreciera a todos, a pesar de lo complicado del contexto. Si esto va a funcionar, debo ser claro, pensó Fernando, sintiendo la ansiedad en su pecho convertirse en un impulso. Este es el momento de establecer marco y límites. En ese instante, recordó todo lo que había trabajado hasta ahora, la terapia, las charlas con Javier, las estrategias que había implementado para ser un mejor padre. No permitiría que un evento del pasado desmantelara lo que había empezado a construir. Quiero que ambos se conozcan, pero esto no es simple y no quiero que se sientan presionados, comenzó de nuevo, su mirada firme en ambos. Laura, esta es una oportunidad para que reconecten, pero necesito que respetes el espacio de Javier y que él esté cómodo. Javier, aún distraído, observó la interacción con una mezcla de curiosidad e incomodidad. ¿Por qué ahora, de repente?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué no antes? La pregunta hizo eco en la mente de Francisco. Detrás de esa inseguridad había un deseo genuino de entender, de encontrar sentido a la confusión que lo envolvía. Porque no estaba preparado. Ni yo ni tú. Pero creo que esta podría ser una buena oportunidad, respondió Francisco, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Había faltado mucho a su hijo, estaba consciente de ello, pero ahora estaba en su mano cambiar el rumbo. Laura se acercó un poco más, intentando romper la tensión, buscando establecer una conexión. Javier, he pensado en ti todos los días. No fue mi intención herirte ni dejarte. Sus palabras comenzaron a fluir con dificultad, cada una desnudando una vulnerabilidad que no sabía si era correcta. El joven apenas la miraba, dudas danzando en su mente. No sé si quiero esto, murmuró, y las palabras de Javier impactaron como un puñetazo en el abdomen. Francisco notó que los labios de Laura temblaban. Su propio corazón se sentía como un campo de minas. De repente, el ambiente cambió. Francisco notó un movimiento detrás de él, el ruido de una conversación y risas distantes. Sin embargo, su instinto lo impulsó a mirar nuevamente a su hijo. La mirada perdida de Javier no auguraba nada bueno. En ese instante, el sonido del mundo externo disminuyó al enfocarse sobre él. Comprendió que había más en juego del que imaginaba. Necesito mantenerme enfocado y presente, se repitió mentalmente. No solo para él, sino para mí. Cada decisión que había tomado en el pasado culminaba en este momento, su futuro como padre dependía de esto. Mientras la multitud se movía, una inquietud vertiginosa lo invadió. Apenas estaba comenzando a comprender la complejidad de este encuentro. Se dio cuenta de que otra crisis inminente ya se había gestado, e instintivamente supo que debía actuar. El momento de verdad se acerca, pensó, y ese pensamiento golpeó con claridad. Mirando a Javier, se preparó para un paso más en este nuevo capítulo que estaba abriéndose. Pero, en lo profundo de su ser, también sabía que lo que estaba por venir pondría a prueba el cambio que tanto anhelaba y la fortaleza que necesitaba. ¿Podría vencer el caos de su propia historia mientras enfrentaba la realidad de su hijo y su madre?
Francesco sintió como su cuerpo se tensaba al ver la incertidumbre reflejada en la expresión de Javier. Sus ojos se movían entre Laura y su padre, como si buscaran respuesta en los rostros conocidos. La atmósfera se tornó densa, y Francisco supo que los ecos del pasado estaban a punto de manifestarse en su presente, desafiándolo en cada instante. Pero no podía permitirse vacilar. Había trabajado demasiado, no solo por su hijo, sino por sí mismo. Debo ser el pilar que Javier necesita, pensó, recordando la determinación con la que había enfrentado sus propios demonios. Sabía que el camino que llevaban no sería fácil, y que las emociones afloraban y se mezclaban en un torbellino de inseguridades. Sin embargo, esa turbulencia podía ser el primer paso hacia una verdad más sólida. Javier, comenzó Francisco, su voz resonando con un tono suave pero firme, estoy aquí para guiarte en esto, y quiero que sepas que cada emoción que sientes es válida. No hay respuestas rápidas, y no tienes que decidir ahora. Javier se cruzó de brazos, un gesto que reflejaba una mezcla de defensa y necesidad de protegerse. ¿Y si no quiero conocerla? ¿Y si no me importa lo que pasó? Dijo, la rabia apoderándose un poco de su tono. Francisco sintió que esas palabras eran un grito de desesperación. Era un dolor que se había arraigado profundamente en su ser, y ahora se manifestaba. Eso también es completamente normal, respondió Francisco, sintiendo que el tiempo se suspendía mientras elegía sus palabras con cuidado. Lo que te he enseñado sobre la honestidad se aplica aquí. Debate lo que sientes, pero no te cierres a la posibilidad de entender. La esencia de esta situación es poder conocerse, crecer juntos y sanar. Javier lo miró, su expresión mostrando un atisbo de confusión. Francesco lo interpretó como una rendija abierta por la que podía colar la luz. La lucha interna de su hijo era palpable, y al mismo tiempo, reflejaba su propio viaje. Frente a ellos, Laura daba pequeños pasos. La fragilidad de su presencia representaba tanto una esperanza como un riesgo. Laura, en un intento por acercarse aún más, dejó escapar un susurro. Te prometo que no estoy aquí para forzarte a nada. Solo deseo que podamos tener un diálogo genuino. Abrazar nuestro pasado podría abrir oportunidades para un futuro diferente. Las palabras resonaron en el aire como un eco distante. Francisco se dio cuenta de que la vulnerabilidad podía ser una de las armas más poderosas en juego. La vida les había enseñado lecciones duras. Sin embargo, dejar al descubierto sus verdaderos sentimientos podría ser la clave para dar vida a una relación que parecía imposible. Vamos a intentar algo, sugirió Francisco, sintiendo una mezcla de esperanza y temor crecer en su pecho. Mañana podríamos sentarnos juntos y hablar sin presiones. Solo nosotros tres, ¿qué opinan? Ambos lo miraron, y Francisco notó como una sombra de incertidumbre cruzaba la cara de Javier. Se percibía que el suelo temblaba bajo sus pies. Su hijo luchaba con la idea de abrir una caja de emociones que había estado sellada durante años. Pero Francisco estaba dispuesto a ser el timón en medio de la tormenta. El momento se volvió un punto definitorio. Francisco sabía que debía ser realista y aceptar que no podía controlar las reacciones de Javier. Lo único que podía hacer era ofrecer un espacio seguro donde cada uno pudiera explorar lo que sentía. Mientras la música rítmica de la fiesta continuaba sonando de fondo, un estruendo resonó a lo lejos. Francisco, captando el cambio del ambiente, sintió que el momento de verdad se acercaba no solo por la conversación en progreso, sino por las sombras que acechaban a su alrededor. Un presentimiento. Algo no estaba bien. Con un leve gesto, se despidió de la preocupación inminente que su mente estaba comenzando a escanear. Voy a protegerlos, se prometió a sí mismo, determinando que no dejaría que el caos interrumpiera esta oportunidad. Pero mientras se preparaba, un grito ahogado emergió de entre la multitud, arrestando su atención. Javier, cuidado. Con el corazón acelerado y una adrenalina repentina, Francisco se dio vuelta, percibiendo que una revelación silenciosa se avecinaba.
una que podría cambiar todo lo que habían construido hasta ahora. La escena se congeló en la mente de Francisco al escuchar aquel grito desgarrador. Los ecos del ruido festivo se desvanecieron, y su cuerpo se precipitó involuntariamente hacia el lugar de la amenaza. Las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos mientras rompía el espacio entre él y su hijo. 7 años de decisiones, sacrificios y luchas se comprimieron en un instante. Vio a Javier, claramente paralizado, su rostro pálido como la nieve. Nuevas formas de consideración nacían en la mente de Francisco. Cada paso que daba hacia su hijo amplificaba la urgencia de protegerlo, pero también resaltaba su propia vulnerabilidad. No podía dejarse llevar por el pánico, debía ser el faro, la guía en esta tormenta. El grupo que rodeaba a Javier se disipó, y cuando Francisco llegó, vio lo que hacía falta. Un chico mayor, revestido de un aire de desprecio y burla, había empujado a su hijo. Una combinación de odio y rivalidad brillaba en sus ojos. Francisco sintió como la rabia burbujeaba, pero sabía que una confrontación agresiva no solucionaría nada. Javier, ¿estás bien? Su voz salió templada a pesar de la furia que se acumulaba en su interior. La mirada de su hijo, cargada de confusión, le decía que aún había un camino por recorrer. Francisco se agachó a la altura de Javier y tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Estoy aquí, juntos. Dime, ¿qué pasó? La respuesta fue vacilante. Nada, papá. Solo, no lo quería aquí. Francisco comprendió que aquella situación era más profunda de lo que aparentaba. No solo se trataba de un altercado físico, era una manifestación de miedos reprimidos e inseguridades que amenazaban con derrumbar la frágil estructura de confianza que estaban intentando reconstruir. La detención que enfrentaba su hijo podía ser un reflejo de todas las otras batallas internas que Javier aún no había revelado. Hemos hablado sobre ser honestos entre nosotros, Javier. Esto es parte de nuestras conversaciones, aunque duela, le dijo con voz serena pero firme. Lo que Francisco no sabía era que esa conversación no solo abarcaba a Javier, sino que también obligaba a su propio ser a enfrentarse a sus propios anhelos de redención. Laura se acercó cautelosamente, observando la escena. La preocupación en su rostro era inconfundible. Creo que debemos alejarnos de esta energía. Aquí no hay lugar para ello, intervino con tono firme. Francisco vio a Javier reflexionando, sus ojos buscando entre la confusión y el rencor. Un silencio tenso rodeó a la familia, y Francisco aprovechó la pausa. Este tipo de conflictos tiene una solución, y somos nosotros quienes podemos cambiar esta dinámica, comenzó, consciente de la necesidad de enfocar la energía hacia una resolución proactiva. Planteó la idea de que cada uno compartiera, no solo el dolor que sentían, sino también sus miedos y anhelos. Tú no estás solo, Javier. Tu madre y yo estamos aquí para escucharte. Mientras el chico mayor se alejaba, la intensidad del momento se difuminó, pero solo para dar paso a un nuevo dilema. Francisco podía sentir que la conversación que planeaban tener había cobrado una urgencia inminente. Sin embargo, había un aspecto aún más amenazador agazapado en su mente. ¿Cómo enfrentarlo sin caer en la rabia que había sentido tan intensamente? Se sentía en la cuerda floja, debatiéndose entre su deseo de proteger a su hijo y su necesidad de dar un ejemplo de crecimiento personal. Los tres comenzaron a retroceder del tumulto. Pero en lo más profundo de su ser, Francisco comprendió que esta noche no terminaría con el cierre que él deseaba. Estaba convencido de que el verdadero desafío no era solo sobre Javier o el tiempo perdido, sino acerca de enfrentarse a sus propios fracasos y reconciliar su pasado. ¿Qué harás con eso, Francisco?, se preguntó en silencio. Esta lucha más grande requería su total atención, y una forma de abordarlo se presentaba de manera nebulosa frente a él. La realidad de sus propias decisiones comenzaba a cristalizarse. Necesitaba enfrentar sus temores, una reflexión personal que bordearía la herida aún abierta. Mientras se alejaban del tumulto,
la sensación de incomodidad se asentó en su pecho. La conversación anticipada, llena de potencial de sanación, estaba más cerca, pero una sombra seguía acechando. ¿Qué pasará cuando realmente tengamos que mirar hacia adentro?, reflexionó. La pregunta flotó en el aire, la carga de la verdad estaba a punto de ser desvelada, y Francisco se debilitó ante la adrenalina que recorría todo su ser. Una pregunta lo abrumó en aquel momento crítico: ¿están listos para la verdad? La brisa crispada de la noche y el murmullo distante de la fiesta parecían insignificantes comparados con el creciente tumulto que Francisco sentía dentro de sí. Cuando se alejaban del bullicio, un nudo crecía en su estómago. Ser el pilar de fortaleza para Javier no solo exigía serenidad, requería una profunda conexión con su propia vulnerabilidad. No podía aplicar una solución sin explorar la raíz de su sufrimiento. Mientras caminaban, Javier se mantuvo en silencio, sus ojos perdidos en puntos invisibles del suelo. En ese momento, Francisco se dio cuenta de que era fundamental adentrarse en el corazón de lo que había sucedido. La lucha de su hijo no era solo suya, era un eco de sus propias batallas internas. Abrir su propia herida podía revelar un camino hacia la sanación, no solo para Javier, sino también para él mismo. Javier, empezó, su voz temblorosa a la par que decidida, quiero que sepas que lo que sientas es válido. Es normal sentirse asustado. Se detuvieron y miraron a los ojos de su hijo. Dime, ¿cuáles son tus miedos? Me gustaría que me los compartieras. Era un momento crítico. Esperaba que esa pequeña acción pudiera desatar un torrente de honestidad. Su hijo lo observó, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. Es que, a veces siento que no encajo. Que no soy suficiente, confesó Javier, sus palabras brotaron como un susurro temeroso. Francisco sintió la punzada en su propio pecho, la misma inseguridad que había luchado por superar. Yo también he sentido eso, Javier. Durante mucho tiempo creí que no podía ser el padre que merecías, que nunca podría salir adelante, admitió, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más. Esa confesión era un escaparate de su propio viaje. Se dio cuenta de que, al abrirse, estaba ayudando a su hijo a navegar su propio camino tortuoso. Laura, que había permanecido en silencio, intervino con cautela, quizás juntos podemos encontrar formas de enfrentarlo. Hay recursos, y podríamos explorar algunas actividades que te gusten, Javier. La visión de un futuro donde su hijo pudiera explorar libremente sus intereses resonaba con Francisco. Era una manera de empoderarlo. La noche avanzaba, y mientras la conversación continuaba, Francisco comenzó a manejar sus propios miedos. Las sombras del fracaso comenzaban a disiparse lentamente, no por arte de magia, sino a través de la valentía colectiva de confrontar verdades dolorosas. Él había estado a la deriva, aferrándose a la superficialidad de la vida diaria, sin darse cuenta de que la transformación requería una búsqueda interna. Sin embargo, a medida que se abrían las puertas de sus corazones, Francisco no pudo evitar una sensación de inquietud. La pregunta persistente que lo atormentaba seguía presente. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a ir para enfrentar sus propios demonios? Había una delgada línea entre la honestidad liberadora y el dolor lacerante de los recuerdos que habían aprendido a ocultar. Justo cuando pensaban que podrían avanzar, un grito atravesó la noche, cortando la conversación con miedo tangible. Aquella voz, familiar y distante, era la señal ominosa que había estado esperando. Con el corazón acelerado, Francisco se giró hacia Laura y Javier. Sin poder ignorar la inquietante sensación en su estómago, toda la certeza que había buscado se tambaleó. ¿Qué ha pasado?, murmuró, sintiendo que cada latido era un eco de ansiedad. Era evidente que la construcción de su nueva realidad estaba desmoronándose bajo la presión de lo inesperado. Mientras se preparaban para avanzar, la incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué desafíos vendrán ahora?, se cuestionó con desesperación. La noche estaba lejos de acabar y el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Francisco sintió que el aire se cortaba a su alrededor.
Después de enfrentar a los adolescentes y reconciliarse en parte con su propio padre interno, se encontró ahora en medio de otra tormenta emocional. El grito resonante había despertado un profundo instinto de protección, como si todo lo que había construido con su hijo estuviera nuevamente en juego. «Vamos allá», dijo Francisco, su voz firme a pesar del miedo palpable que lo invadía. Javier y Laura lo siguieron, la tensión entre ellos aún latente. Cada paso hacia el lugar de donde provenía el grito fue un recordatorio del compromiso que había asumido, construir una conexión sincera con su hijo y enseñarle a enfrentar sus miedos. Cuando llegaron al patio, el tumulto de la fiesta se había transformado en un espectáculo de miradas aterradas y murmullos inquietos. Francesco se esforzó por ver a través del caos. Un grupo de adolescentes había formado un círculo, con un chico en el centro, visualmente alterado, y entre las miradas de todos, reconoció a Javier, paralizado de pie. «Javier», llamó con voz segura. «Ven aquí». Javier, aún temblando, se acercó lentamente, y la confusión se apoderó de su rostro. «Papá, no sé qué hacer», murmuró, su voz quebrada por la incertidumbre. La mezcla de miedo y búsqueda de guía en sus ojos hizo que el corazón de Francisco se comprimiera. «Está bien, aquí estoy», respondió, agachándose para estar a su altura. «Lo primero es que debemos entender qué está pasando. Siempre puedes contar conmigo, ¿de acuerdo?». Esa declaración resonó como un mantra en la mente de Francisco, reafirmando su papel como protector y guía. Javier asintió, aunque su mirada aún reflejaba la duda. A medida que el caos se disipaba y la atención se centraba en el grupo conflictivo, Francisco sintió que la oportunidad para modelar el comportamiento que tanto deseaba para su hijo se presentaba ante él. Con una respiración profunda, se enfrentó al chico dominante. «¿Qué ocurrió aquí?», preguntó, manteniendo la calma aparente mientras en su interior revoloteaban un torbellino de emociones. El chico, en lugar de reaccionar con agresividad, se detuvo por un momento, confuso ante la serenidad de Francisco. «Nada. Solo estábamos bromeando», respondió. Pero en su voz podía percibir la inseguridad, un eco de las luchas adolescentes que tanto conocía. «¿Bromeando? ¿Este es el tipo de broma con la que te sientes bien?». Francesco encontró su voz, luego miró a Javier. «Las bromas no pueden ser a expensas de otros. Todos merecemos respeto». A estas palabras, muchos en el círculo comenzaron a murmurar. El temor de repercusiones estaba empezando a calar en el ambiente. «Lo que hacemos hoy definirá cómo nos relacionamos todos en el futuro», continuó. «Si queremos crecer, debemos ser capaces de levantarnos unos a otros, no de derribarnos». A medida que se dirigía al grupo, sintió que el miedo que había estado palpitando entre los jóvenes se transformaba en interés. Había algo en su palabra que resonaba, una chispa de entendimiento que podía unirlos. «Me gustaría que todos podamos ser mejores», pronunció con sinceridad. «Entendamos que todos llevamos cargas invisibles, que todos tenemos nuestra lucha interna. No me importa el pasado, siempre podemos comenzar de nuevo. Vamos a dejar atrás este conflicto, a aprender, a perdonar». El silencio envolvió al grupo cuando, tras las palabras de Francisco, miradas de duda se transformaron en asentimientos. Javier, parado a su lado, sentía una mezcla de asombro y orgullo. En ese momento, vio a su padre no solo como un protector, sino como un ser humano que también se esforzaba por crecer, por ser mejor. La conversación comenzó a tomar forma entre los adolescentes. Francisco observó cómo un par de ellos comenzaron a murmurar entre sí, balbuciendo disculpas casi inaudibles. Una corriente de tensión se disipaba. Finalmente, Francisco se giró hacia Javier y lo tomó del brazo. «Lo que pasó hoy nos enseña que no hay que temer a las dificultades. No son solo obstáculos, son lecciones que nos abren nuevas puertas», dijo, sintiendo una profunda conexión con su hijo. Por primera vez, observó a Javier con un brillo renovado. «Gracias, papá», murmuró su hijo,
y en su mirada resplandecía una mezcla de admiración y confianza. Francesco supo que había tomado el camino correcto, que había influido positivamente en el corazón de Javier. La conexión que habían establecido estaba floreciendo, y aunque los desafíos continuarían, ambos sabían que podían enfrentarlos juntos. Al final de la noche, al regresar a casa, Francisco sintió una profunda satisfacción. Había pasado de ser un padre temeroso a uno que concedía un espacio seguro para el diálogo y la sanación. Mientras se sentaban en la mesa y compartían una palabra, una risa y unas historias, comprendió que cada paso que habían dado juntos había fortalecido los lazos que unirían sus corazones para siempre. Así, Francisco no solo logró restablecer la relación con su hijo, sino que también descubrió su verdadero potencial como padre, ser un mentor, un protector y un compañero. Había conquistado el miedo que lo limitaba, y ahora se sentía plenamente realizado. Este triunfo era solo el comienzo de un viaje transformador, impulsándose hacia adelante con confianza y amor, dejando atrás los fantasmas del pasado. Cada día sería una nueva oportunidad para ser no solo un mejor padre, sino un hombre más completo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con aquellos que necesitan inspiración en su propia vida. Dejen un me gusta ahora y muéstranos que están con nosotros en esta travesía de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas, porque este es el momento de mostrar su apoyo. Y no se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Su voz es importante para nosotros.